Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber asistido esta tarde a esta jornada que vamos a celebrar en el IES Beatriz Galindo. Muchísimas gracias. Carlos Romero, como siempre, nos ha facilitado las cosas y, en fin, reiterarte de verdad el agradecimiento porque siempre tienes muy buena disposición con todos los actos que organizamos. Es un sindicato de profesores de la enseñanza pública que ha estado históricamente sensibilizado con todos los temas de convivencia escolar y con la salud, digamos, de los riesgos o el estado de los centros educativos en relación a la salud psicosocial de los profesores. Nosotros tenemos un servicio de atención a profesores que han sufrido actos de violencia o que encuentran dificultades para ejercer su función que se denomina el defensor del profesor de año. Creo que todos vosotros lo conocéis, es un servicio que lleva funcionando más de 10 años y que desde luego a nosotros nos sitúa en la realidad de lo que día a día viven los docentes en las aulas, que desde luego a veces es una realidad muy cruda que quienes a veces dirigen la educación no quieren o no consiguen visualizar. Creo que hoy están aquí presentes también las defensoras del profesor de AMPE y de AMPE Madrid, a las cuales también doy la bienvenida. Como sindicato de profesores de la enseñanza pública, nosotros en relación con la convivencia tenemos un ideario que se puede reducir en 2 o 3 cuestiones. La primera cuestión es que nosotros preconizamos unos principios básicos que deben de tener la convivencia escolar, todos los programas y todas las actuaciones que se desarrollen, que son el respeto mutuo, la tolerancia cero con los actos de violencia y la protección de las víctimas, fundamentalmente, de las cuales luego nos hablarán mis compañeros. Actualmente hay un debate abierto en torno a la convivencia escolar en la Comunidad de Madrid y a nivel nacional. Recientemente el Ministerio de Educación ha presentado un plan estratégico para la convivencia escolar que para nosotros tiene algunas deficiencias notables, no tanto por lo que dice cosas bastante chocantes, como por lo que omite. Y fundamentalmente omite todo lo que es la moral y la filosofía que debe de presidir cualquier actuación sobre la convivencia escolar, y que para nosotros esas cuestiones de fondo son fundamentales. En la Comunidad de Madrid también se está desarrollando un debate en torno a esta cuestión. Sabéis que la presidenta regional anunció un pacto por la mejora de la educación madrileña, en el cual la mejora de la convivencia iba a tener o a ser un punto importante. Nosotros tenemos que decir que estamos, en cierto modo, defraudados por la limitación que tienen los documentos que hemos podido consultar para esta cuestión y que eluden o evitan hablar de cuestiones claves como las que os he comentado anteriormente, que creo que son cuestiones de sentido común. Se hace mucho énfasis y mucho hincapié en los programas, en los protocolos, en los proyectos, en las experiencias positivas de mejora de la convivencia, que estamos totalmente de acuerdo que hay que implementar en los centros, pero parece que se elude la otra parte de la cuestión, como es la aplicación de la normativa, el respeto a los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y, fundamentalmente, insisto, la protección de las víctimas por encima de cualquier otra circunstancia y condición que para nosotros es renuncia. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quería dar las gracias a AMPE por invitarme a participar en esta mesa, que me parece de suma importancia, a pesar de que, como bien me ha dicho su presidente, se han realizado muchas a lo largo de los últimos meses. Y quería agradecer de manera especial a Francisco Melcón su invitación personal. Antes de empezar a decir nada sobre este tema, algo que me parece fundamental, y es felicitar de verdad al sindicato AMPE por el documento que ha elaborado sobre la convivencia escolar. Me parece que es un documento que cuando uno se lo lee encuentra dentro no solamente algo muy bien escrito, muy bien redactado, muy bien expresado, sino algo con un contenido que tiene un valor tremendo para el funcionamiento de la educación, en este caso en Madrid. Yo creo que este documento habría que conseguir que lo leyera absolutamente todo el mundo, desde el primer profesor hasta el consejero. Lo que tenemos que olvidar nunca es que la convivencia, la buena convivencia, es lo que va a influir directamente en el clima escolar, que es lo que permite en el fondo que al final de curso esa convivencia, ese clima tenga impactos en los resultados escolares. Por lo tanto, es un tema muy importante y muy serio. Yo creo que hay varios factores que han incidido directamente o que inciden directamente en la situación actual
de nuestro sistema educativo y del deterioro de la convivencia. Uno de ellos es la generalización de la educación, otro, la evolución de la sociedad, y un tercero, la tecnología. El primero de ellos es que al generalizar la educación y al hacer que todos los estudiantes estén escolarizados hasta la misma edad, pues hay alumnos de cierta edad, a partir de cierta edad, que o no quieren estudiar o no quieren estar escolarizados, y lógicamente, en cualquier caso, eso puede generar algún tipo de foco conflictivo. La evolución de la sociedad, todos hemos asistido en los últimos años, bastantes años, a un traslado de la responsabilidad de las familias a la escuela. Y la escuela, los profesionales que estábamos en las escuelas, lo que hemos hecho ha sido ir asumiendo, como hemos podido, esa responsabilidad que indirectamente nos han ido trasladando. Esa responsabilidad que se ha asumido la escuela, además, se ha visto acompañada de una concentración de horarios en horario de mañana y una libertad a los alumnos, a los jóvenes, durante una parte del día en la que, en términos generales, no han estado ni vigilados ni controlados. Por lo tanto, ha generado ahí también cierta problemática. También está claro que esa situación provocada por las tecnologías produce una pérdida de valores no ya sociales, como ocurre en el segundo caso, pero sí valores donde términos tan importantes como la amistad o el compañerismo no tienen el mismo valor que tenían antes. Es decir, comunicarse a través de tecnología, a través de los dispositivos, a través de WhatsApp, a través de mensajes, hace que las relaciones personales no sean tan fuertes como lo eran antes, por lo tanto hay una pérdida también de valores. Y eso conduce también a cierta inmadurez, lógicamente a cierta inmadurez. Lógicamente ese tipo de comportamiento de aislamiento y de individualidad hace que cuando antes de otras maneras y con otros tipos de vida se descargaban energías y agresividades, es posible que muchos alumnos no tengan vía y forma de canalizar cómo sacar esa agresividad que posiblemente vayan acumulando en cierta medida y que puede surgir donde no debe. Hemos tenido a lo largo de los últimos años normativa desarrollada tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ministerio, ¿no? En la Comunidad de Madrid, el decreto de 2007 que vino a sustituir el de 2002 y a juicio de todas las personas sensatas con las que he hablado supuso un gran avance en cuanto al enfoque que se le daba al tratamiento que tienen que tener los problemas de indisciplina y los problemas de falta de convivencia en los centros. Este decreto vino a complementarse con la Ley de Autoridad del Profesorado en 2010, que era un poco un compromiso adquirido desde el año 2007 y que vino a reforzar la figura del profesor, hecho que la ley de calidad, la ley de mejora de la calidad en el 2013 vino a reforzar, haciendo que no solamente los inspectores fueran autoridad pública, sino todos los profesores en general, cosa que ya se había conseguido en Madrid 3 años. Creo que la pregunta que hay que hacerse es si existe normativa. La pregunta es, ¿se aplica la normativa? Y si se aplica correctamente. Los planes de convivencia que todos los centros están obligados a realizar están supervisados correctamente, están comprobados, se hace siguiendo los protocolos establecidos. Ahora parece que cada vez que hay alarma social, de lo que se trata es de ponerlo todo patas arriba. Hay que revisar, hay que reformar, hay que cambiar, hay que... Bueno, es que a lo mejor no hace falta hacer nada, a lo mejor lo que hay es bueno si se hace bien. Yo soy partidario de mantener siempre lo que funciona y de cambiar lo que no funciona, pero cambiar porque sí, sin saber por qué, para qué y hacia dónde, me parece que no es muy razonable. En cuestiones de convivencia y de problemas de convivencia de todo tipo, no se debe generalizar y no se debe alarmar. Generar alarma es negativo para todo el mundo, entre otras cosas porque unos lo convierten en el objetivo de todas las críticas y otros lo convierten en el objetivo político. Por lo tanto, lo mejor es evitar la alarma social. Algo que ha demostrado a lo largo de la historia que es cierto es que la falta de medidas correctoras siempre tiene un efecto negativo. Cuando no se actúa es peor que cuando se actúa, aunque se actúe mal. Lo que necesitan las actuaciones relacionadas con la convivencia o los problemas de convivencia
Es muy sencillo, menos burocracia y más inmediatez. Las acciones tienen que ser siempre inmediatas, como bien recoge el documento. Las sanciones también deben ser ejemplarizantes, si no, no tiene mucho sentido ni para unos ni para otros, si no son ejemplarizantes. Para mejorar la convivencia, ¿qué hay que hacer? Pues algo que ya se ha hecho en Madrid y a nivel nacional, que es darle autoridad al profesor. Hay que trabajar el tema con seriedad, mensajes muy sencillos y claros, actuaciones rápidas y proporcionadas, y algo que en España nunca se hace y no sé por qué, y es innovar. El acoso escolar comienza con un efecto señal muchas veces nimio y con unas conductas que de forma aislada no son relevantes, pero que si no se cortan de raíz se produce un escalamiento y se produce un efecto contagio. Y durante este proceso, los adultos, que son quienes tienen la obligación moral, profesional, legal, ética, de contener estas conductas, muchas veces se convierten en parte del problema. Un acoso escolar es un maltrato, no es un conflicto, no es un roce entre iguales, no es una broma, no es algo típico de la convivencia, y como es un maltrato hay un delito, y como hay un delito hay una víctima del delito y unos autores del delito. Digo esto porque últimamente estoy escuchando mucho: en un acoso escolar todos son víctimas, lo cual no se escucha en un maltrato entre adultos, pero entre niños y adolescentes sí. En un acoso escolar todos son víctimas. En un acoso escolar no todos son víctimas. En un acoso escolar hay una víctima y unos maltratadores, que a su vez pueden o no ser víctimas de otro problema. Queremos hacer ver que es que el acosador es porque tiene otro problema. El pobre es víctima porque en su casa es maltratado. Desde luego, lo que no hay quien se crea es que un acoso escolar que no se reconduce y que al final hay una unanimidad grupal de una clase entera victimizando al mismo niño, resulta que los 25 son víctimas reales. Volviendo a que un maltrato, un acoso escolar es un maltrato, en un maltrato y es un delito, no cabe la mediación. No se puede encontrar una solución equidistante, simétrica, equilibrada a un problema que no lo es. El clima de convivencia general y el acoso y violencia escolar son dos conceptos distintos. Perfectamente puede haber un clima de convivencia bueno y puede haber un chivo expiatorio, que es el objetivo de las conductas de maltrato, que además está logrando una paz social y una unanimidad grupal tremenda. Los otros 25, los otros 30 conviven estupendamente. Y por el contrario, puede haber un clima de convivencia malo en el aula, en el que no hay respeto, uno pega al otro, el otro insulta al de al lado, y puede no haber un problema de acoso escolar porque no hay una figura que es el chivo expiatorio y una recurrencia de conductas hacia él y una intencionalidad. Otro problema que nos estamos encontrando: el error básico de atribución y el confundir el efecto con la causa. Cuando te estás denunciando un acoso escolar, inmediatamente pasas de tener un problema a ser tú el problema. Entonces sacan al niño del aula, se le evalúa, se busca ver siempre que es una familia compleja. El término complejo se utiliza mucho porque realmente no saben muy bien a qué se refieren. Es un término ambiguo, pero es un término negativo. Se está sacando a los niños acosados del aula, se les está evaluando. Si no hay ningún problema, claro que el niño no tiene ningún daño porque no hay problema. Si encuentran en un niño una falta de habilidades sociales, están encontrando una fobia social, están encontrando una bajada de autoestima, están diciendo que claro, que es que como el niño no está bien, pues o bien los otros le rechazan o bien él se siente acosado sin estarlo. Entonces estamos confundiendo los efectos del acoso en muchas ocasiones, que son todos estos, cuando la causa es el acoso. Y estamos diciendo lo contrario: la causa es que el niño no está bien, entonces no existe tal acoso, o el acoso se justifica porque el niño pues no es que se lo merezca, es que casi como que da pie ahí. En cuanto al error básico de atribución, también he visto en el protocolo de la Comunidad de Madrid de corrección y sanción, en uno de los anexos hay uno de los cuadros que pone factores de riesgo del niño acosado: niños con déficit, o sea, problemas de autoestima, que no participan en el grupo, que tienen faltas de habilidades sociales. Eso, estamos confundiendo los factores de riesgo del niño acosado con las consecuencias del acoso. No podemos buscar en el niño acosado a ver qué tiene para que le rechacen. El maltrato no tiene justificación ninguna. Tenemos unos acosos psicológicos de niñas, sobre todo, dañinos y bastante invisibles. Entonces, el acoso escolar, como dicen los expertos, es como un iceberg que se ve el 10% de la violencia, que es la violencia física, y el 90% está oculto. Los careos. Cuando hay una sospecha de un acoso, no puedes carear a la víctima con los acosadores para que salga la verdad.
Señalar a la víctima, nunca se debe señalar a la víctima, se debe de tratar todo con la máxima discreción posible. No puedes decir a los padres de los presuntos acosadores, los papás de fulanito han dicho que tu hija hace. No puedes, si está el niño o los padres diciendo que le esconden los libros, llegar a la clase y decir el próximo día que escondáis los libros a alguien, porque ya saben que el niño ha hablado. Entonces, errores de ese tipo, muchos. Los interrogatorios. Cuando estás interrogando es de sentido común, pero nos estamos encontrando este problema. Si estás haciendo un interrogatorio, el niño que sale y le interroga no le vuelvas a meter en el aula, porque es que el tercero que sale ya sabe lo que le vas a preguntar y lo que tiene que contestar. Como último mensaje también, decir que tener una sociedad sana es tarea de todos, o sea que como esto no tenga un punto de inflexión, de aquí a unos años vamos a tener parte de nuestros niños adolescentes que podían haber sido brillantes y van a estar mermados, y otra parte de maltratadores que no han sido reconducidos y van a reproducir sus conductas de maltrato con la pareja, con el vecino y con el compañero de trabajo. Y termino con la frase de Einstein: el mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad. El problema en el acoso escolar no está solamente en el maltratador, que puede o no ser mala persona, y si es mala persona habrá que hacer todo lo posible porque deje de serlo. Está en el sistema que está permitiendo que exclusivamente haya consecuencias para el niño acosado, que tiene que marchar del centro arrastrando un cuadro de daños y mal mirado por todo el mundo, y por un sistema que nos está obligando a llevar a nuestros hijos a los centros docentes, lo cual está muy bien, pero es incapaz de garantizar la salud y seguridad física y emocional de estos niños. Hay una policía preventiva que es gratis, que es servicio público y que va a los colegios solo con que la pidan, que esto es algo voluntario. Un plan, que es el plan director de la Policía Nacional, nosotros tenemos experiencia a la hora de trabajar con los delitos. Y lo primero que hay que tener claro, cuando hablamos de acoso escolar, de ciberbullying y de problemas de convivencia en el entorno escolar, es que son delitos, no son conflictos. ¿Por qué se están suicidando los niños? Pues porque ante un problema tan grave como es el acoso escolar en redes, les estamos dejando solos. Y esto no es culpa de los docentes, esto es culpa de los padres, de los docentes, de los policías y de la sociedad. Es culpa de la sociedad. Así que entre todos tendremos que ponernos las pilas. Y una de las formas de ponerse las pilas es recurrir a la policía preventiva. Aprovéchennos, es un especialista de la policía que va a decir, pues mira, aquí hay delito, hay que denunciar a Fiscalía rápidamente, porque confunden dos conceptos básicos. El hecho de activar el protocolo escolar administrativo no inicia la vía penal, que yo se lo cuento a mi director, que mi director se lo cuenta a la consejería, y eso no es la vía penal. Si usted es profesor de carrera y es funcionario público, si tiene pruebas de un delito ante un acoso escolar y no lo aporta a la policía, en el caso de que son pruebas de la Guardia Civil, y no llega a Fiscalía, está siendo cómplice o encubridor de un delito. Que esto no es un juego, que humillar, maltratar, difamar, insultar es un delito en este país. Y si se hace a través de redes, es el ciberbullying. Sobre todo, lo más importante es saber distinguir si es delito o no es delito. El ciberbullying, el acoso escolar, ocurre entre iguales, durante un tiempo prolongado y a través de las redes sociales, que puede ser un WhatsApp, que puede ser un correo, y consiste en insultar, difamar, amenazar, vejar. No existe el ciberbullying como tal, como delito. Existen las actitudes. Importante transmitir a nuestros alumnos, igual que nosotros se lo hacemos ver, y cuando entramos en uniforme siempre andamos un respeto, pero a la vez una confianza para que nos lo cuenten, es que realmente las acciones tienen consecuencias. Solamente cuando lo estamos viendo hay que actuar, siempre. Pero además hay que castigar, porque si la víctima se le cambia de colegio, si la víctima es la pobrecita, el que está de familias desestructuradas, es que son padres divorciados, es que tiene un padre con problemas, no, mire usted, esto le está ocurriendo ahora mismo, y sobre lo que estaba de acuerdo, a la más lista, a la más guapa, a la más inteligente, a la más motivada. Esto ha cambiado, porque al ir por redes, si realmente es la persona que más seguidores tiene, si es la que dirige el grupo por WhatsApp, si es la que más liga en ese entorno, pues a lo mejor vamos a por ella, porque ese niño ya tiene un conflicto que viene de casa y que no lo ha sabido gestionar. La que hace sexting, que es difundir a través de, difundir imágenes eróticas o pornográficas de uno mismo a través de una red social a una persona, porque puede haber una relación de afectividad.
entre niños está ocurriendo con 14 años. Todo el que quiera saber de redes, porque a ver, ¿cuántos aquí tienen Twitter? ¿Cuántos tienen Twitter? Yo soy Chicageo 68, si después me quieren poner un tweet, ponedme verde. ¿Cuántos están en Facebook? Pues, señores, los niños no están en Facebook ya. ¿Cuántos están en Instagram? Los niños están en Instagram. ¿Cuántos están en Snapchat? Los niños están en Snapchat. ¿Cuántos tienen, saben lo que es apps.fm? Los niños están ahí, y además no es que estén ahí, sino que las niñas se excitan con apps.fm hablando con extraños. ¿Cuántos saben que existen los youtubers? Todos los niños de 10 a 14 años de hoy en día siguen a los youtubers como gurús. Son los que le comen el cerebro. Es el super pop de mi época o el aplauso de mi época. Pero claro, con las desventajas que trae tener una persona que no tiene conocimientos de nada y que te mete. Todos los juegos de menores tienen pederastas, pero es que en muchos institutos, en muchos colegios, nuestros niños entran en la Deep Web. Así que el que no sepa lo que es la Deep Web, Internet negro, para tener conocimientos genéricos, porque son docentes, tienen que estar formados y tienen que estar en el mundo de sus alumnos para ayudarles. Este libro que ha escrito una catedrática de Derecho Civil de la Universidad Autónoma, porque recoge todo lo que hay de acoso escolar, civil, penal y administrativo. Es el único documento, o sea, es el único libro que hay que lo recoge todo, salió en noviembre. Y se llama Acoso y ciberacoso escolar, la doble responsabilidad civil y penal. Ana María Colás, editorial Bosch. Ese salió en noviembre. Y Antonio Sagas, para los que ya quieran que se les pongan los pelos de punta y que digan, pues no, lo que dijo esta mujer aquella de azul no es que fuera poli, es que es verdad. En Madrid tenemos un correo que es madrid.participación@policia.es, donde vamos a cualquier colegio que nos lo pidan. Hay 30 delegados, uno en cada distrito y localidad de Madrid. El delegado de participación ciudadana en todas las comisarías de España es una figura que se encarga de atender a los colectivos vulnerables, tanto los mayores, nuestros comerciantes, nuestros turistas y el colectivo más vulnerable que hay, que es el de menores. Damos charlas preventivas sobre acoso escolar, sobre droga y alcohol, sobre bandas juveniles, los riesgos de internet y un problema que está viciando mucho últimamente a nuestros menores, a nuestros adolescentes, que es la violencia de género. Estamos en todas las comisarías, yo soy el delegado aquí del distrito de Salamanca y esa es nuestra misión. Podéis contar con nosotros, como ha dicho Esther, en cualquier distrito, en cualquier colegio de cualquier distrito. De todo lo que podemos decir del acoso escolar, enmarcado ya en el contexto de la Comunidad de Madrid, vamos a tratar dos aspectos. Vamos a tratar, en primer lugar, sus características, porque son esenciales no solamente para la detección, sino para la corrección. Y en segundo lugar, la corrección y, entre otros, a través del procedimiento sancionado. Siempre que haya una falta contra las normas de convivencia, debe ser sancionado. Siempre. No quiere decir que la sanción tenga que ser muy rigurosa. La sanción tendrá que ser la proporcional a lo que se haya hecho, pero no debe quedar falta sin sanción. Es lo esencial, no ya para el acoso, sino para cualquier cuestión de convivencia. Pero hoy vamos a dedicarnos al acoso entre iguales de alumno o de alumnos a alumnos. Bien, tenemos ahí como actos de alumnos contra alumnos, una serie de faltas en principio graves, como son los actos de incorrección, los daños no graves, porque son graves y falta muy grave, causados en los bienes o pertenecientes de los miembros de la comunidad educativa, y curioso, la incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de conducta. Es decir, el que le incita al acoso, conforme a esto, no es un acosador. En el derecho penal sería un inductor y tendría la misma pena. ¿No es así, Esther? En el derecho penal sería un inductor. Aquí el inductor simplemente comete falta grave, aunque el acoso sea muy grave. Cuando nosotros hacemos un procedimiento disciplinario, bien sea el procedimiento disciplinario ordinario, bien sea el del procedimiento especial, el procedimiento especial es el del expediente, el ordinario es el que no requiere el expediente. Tenemos que hacer una resolución en el procedimiento especial tras un expediente en el que hay un pliego de cargos, una propuesta de resolución, 2 trámites de audiencia, etc. Y lo primero que tenemos que poner ahí es qué hechos se le imputan al alumno. Después
de qué hechos se le imputan, hay que calificarlos. Calificarlos, es decir, bueno, en derecho penal se llama subsumirlos en un tipo, ¿no? Es decir, bueno, pues tales hechos constituyen falta grave de las tipificadas en el artículo 13.1, si es grave, o 14.1, si es muy grave, ¿no? Y por último, bueno, pues hay que decir cómo hemos obtenido, cómo hemos llegado al conocimiento de que esos hechos se han producido. Es decir, tenemos que haber realizado una actividad probatoria, porque el presunto acosador goza de la presunción de inocencia, como cualquier ciudadano. Pero sin pruebas no puede haber sanción. Vamos a ver el concepto de acoso escolar. Es una conducta continuada. Un acto no es acoso. Bueno, Olveros en el último libro dice que puede haber acciones tan contundentes, tan capaces de crear una sensación de indefensión que podría ser acoso, pero sería lo excepcional. Y digo continuada mejor que reiterada. Consciente e intencionada, por la que un alumno, varios o incluso todo un grupo, prevaliéndose de una situación de desequilibrio de poder, someten a maltrato verbal, psicológico, físico o social a uno o varios de sus compañeros con el fin de aislarlos, humillarlos y someterlos, con la consecuencia de que las víctimas sufren una grave perturbación anímica. Estas son, digamos que, las características del acoso, la mayoría de las cuales tendríamos que probar en un expediente si queremos sancionar por acoso. Una consecuencia es que no podemos poner la agravante de reiteración porque la conducta sea continuada. Si lo que estamos acusando es de un maltrato continuado, que es en lo que consiste el acoso, podemos ponerle la sanción por acoso, pero no la reiteración. Podríamos ponerle la reiteración si el acosado primero a uno, luego a otro, o que si después de haber sido sancionado por acosar, insiste en acosar a la misma persona. Los actos han de suponer maltrato. Para suponer maltrato han de tener cierta relevancia. Pueden ser muchos los actos concretos. Pueden ser agresiones físicas, pueden ser amenazas, vejaciones, coacciones, pueden ser insultos, pueden ser los daños a los bienes o la sustracción, por ejemplo, de trabajos escolares, puede ser el aislamiento deliberado. ¿Y por qué he puesto ahí aislamiento subrayado? Vamos a ver, un acto de aislamiento que no sea deliberado no es acoso. La suplantación de personalidad, en mi opinión, aunque no viene en nuestro protocolo, ni viene en nuestra guía, ni viene en nuestras orientaciones, también puede ser un acto de acoso. En el momento en que uno suplanta la personalidad de otro haciendo manifestaciones ridículas, por ejemplo, el dejarlo en mal lugar. Si tiene el propósito de dejarlo humillado con las cosas que dicen las redes sociales, esa suplantación también es un acto de acoso. También lo es, en mi opinión, la divulgación de hechos falsos referentes a la vida de la víctima. Cuando esa divulgación tiene como propósito humillar y vejar a la otra persona, es también un acto de acoso. Sus notas distintivas son, como hemos dicho, la continuidad. Es una conducta continuada. Y en esto se diferencia de las otras. Y en este sentido, una cosa siempre es un fracaso del centro docente. Siempre. Porque si se produce una conducta continuada, es porque el centro no ha sabido, no ha podido preverlo antes, no ha podido cortarlo a tiempo. Unas veces porque han sido muy sutiles y se han visto, y otras veces porque el profesor no estaba atento a los indicios, o porque no los ha cortado antes. Vamos a hablar ahora de la corrección de las conductas de acoso. Cuando hay un acoso, y yo digo que hay que sancionar siempre, unas veces por acoso y otras por los actos individuales, porque una cosa es una sucesión de conductas. Lo mejor es no permitir que llegue. Es decir, cada vez que vemos a un alumno, ¡tú eres idiota! Mira, chaval, hoy te quedas en recreo. Eso es lo mejor. No permitir ninguna conducta
que atente contra el otro. La sanción de las conductas de acoso es imprescindible para todos. Para todos. El primero, para el acosado. Después, para los espectadores pasivos, que en muchos aspectos también son víctimas, porque viven con el miedo de que si no se callan pueden ser los siguientes. Y por último, para el acosador, que no es una víctima, o puede serlo, como ha dicho Mar, de otra serie de cuestiones, pero al que tenemos la obligación de educar para que deje de serlo. La sanción debe ser proporcionada. Aquí tenemos la costumbre en los centros de nos hemos tapado los ojos, pero claro, cuando han llegado la queja al inspector, le he hecho 29 días. Y hombre, a veces vemos decir, te has pasado, en vez de echarle 29 días, tenías que haberle echado solamente 7 y tenías que haberle regañado también antes. Se debe respetar el derecho de defensa del presunto acosador y no se puede sancionar sin pruebas. Y los colectivos son no solamente ilícitos, sino además antipedagógicos e inmorales. A cada uno hay que sancionarle por lo que hace. Y pueden rechazar el acoso, lo que nos provoca un montón de reclamaciones. Sin embargo, si le ponemos la misma sanción por una agresión, por una vejación, el padre, si tenemos la prueba y se la enseñamos, la acepta. Así que a veces, lo pragmático es sancionar por lo que podemos probar sin problemas y el padre se va a quedar convencido de que su hijo, y va a colaborar en que su hijo lo corrija. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos, primero, que detallar los hechos que se imputan al alumno. Después, su fundamentación jurídica tipificándolos con una de las faltas contenidas en el artículo 14.1 si es grave, 14.1 si es muy grave, 13.1 si es grave. Y por tanto, si decimos que hay acoso, tenemos que alegar que ha habido continuidad, un maltrato relevante, un propósito de humillar y un prevalimiento de situación de superioridad. Este último, no todos los autores lo contemplan. Después, el contenido de la sanción y el plazo. Acreditar la concurrencia de las características esenciales del acoso, sancionar por los hechos que han constituido el acoso. Si el acoso ha constituido agresiones, sancionar por las agresiones, pero no acoso. Y después, la calificación jurídica que en el pliego de cargos se pone, no nos ata a la hora de ponerlo en la resolución. Lo que nos ata son los hechos que el instructor considera probados. Pero si en el pliego de cargos el instructor ha puesto acoso, el director luego puede poner agresiones. Pero los hechos sí nos atan. La calificación jurídica no.